Santo Domingo TV. Canales 24 y 69. UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Como siempre, tenemos una noticia de esta lamentable que ocurre en el mundo internacional. Nos referimos a una matanza más en un concierto musical en Las Vegas. Algo triste humanamente, nos llena de consternación que en una sociedad como los Estados Unidos ocurren constantemente este tipo de acciones. Unos 20 heridos hasta la fecha, hay más de 100 heridos. Es el resultado de una balacera en Las Vegas. Por otro lado, hay una gran polémica en los Estados Unidos que es deportivo, política deportiva, y se trata de que algunas de las estrellas del básquetbol de los Estados Unidos pues se niegan a salir a saludar el himno de su país y alegan que tienen el derecho de protestar. Inicialmente lo inició una persona, un jugador, y ya una cantidad de jugadores han tomado la misma acción y se han solidarizado con él porque lo han querido presionar. El propio presidente de los Estados Unidos ha declarado de que con su lenguaje acostumbrado de que se vaya ese, no sabemos cómo traducir lo que le dice. No es extraño, pero esa es una situación que se está dando en el movimiento deportivo de mayor audiencia en los Estados Unidos. Sí recuerdo que en una ocasión, la gloria del boxeo, Muhammad Ali, fue víctima por obligarlo a participar en una guerra que él decía que no era su guerra, que no tenía ningún sentido, la guerra de Vietnam, y él no tenía que ir a matar vietnamitas. Eso le costó a Muhammad Ali la cárcel, la tomó y luego demostró deportivamente y contestatariamente contra el establishment americano o norteamericano. Hoy en día en las áreas deportivas tenemos también temas como ese. Pero hoy nosotros vamos a hablar de algo refrescante, vamos a hablar de historia, fundamentalmente la historia venezolana. Ya habíamos tenido en otra ocasión al doctor Manuel Carrero, investigador sobre historia, y hoy lo tenemos por acá acompañado de su excelencia, el embajador de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui. Siempre tengo el tranque con el nombre, pero aquí lo tenemos. Es mejor yo decir el embajador Ali de Jesús Duque, pero de todas maneras es un nombre vasco
los vascos también están revolteados por allá. Así que, buenos días, señor embajador. Buenos días. Bueno, qué bien tenerlos por aquí. De verdad que me place tenerlos nuevamente en por esta tierra tan amada por ustedes, los venezolanos, históricamente, y después nosotros también. Es recíproco las relaciones entre ambos países. Y seguirán estrechándose más, sobre todo cuando los tiempos amenazan sin ningún sentido, pero, o con un sentido para una parte, desde luego, ¿no? Bien, doctor, después de su comparecencia aquí, que habíamos tratado temas de mucha importancia entre Venezuela, República Dominicana, hoy los tenemos de nuevo, pero vamos a comenzar preguntándole sobre cuál es el motivo de su visita en este momento. Bueno, primero que nada, muy agradecido por la invitación a Sentido Común. Y sí, en efecto, ya estuvimos en otra ocasión. Nosotros pues andamos en esta visita con República Dominicana porque es un país y una nación que estamos muy vinculados. No desde hace 200 años, no. Mucho antes. Nuestras relaciones vienen desde el momento del poblamiento insular, caribe, continental. Entonces esas raíces van mucho más allá de lo que se registra en los libros de historia común. Y todavía tiene la antropología que decir mucho sobre esto. De tal manera que la cercanía geográfica pues nos pone en contacto y nos pone en una relación singular. Y como venezolanos, inmersos en el proceso que tenemos, pues estamos... Perdón, antes de ir, dentro de se ha comprobado ya desde hace un tiempo la visita, si se quiere, las incursiones de indígenas de Venezuela, que vinieron de Venezuela en la época precolombina hacia el Caribe, ¿no? Sí, a ver, la cuestión va un poquito más allá, es que con eso que se llamó el descubrimiento y vamos a decir, la aparición del aborigen nuestro en el escenario de Europa, eso llamó la atención. ¿Quiénes son estos seres? ¿De dónde vinieron? Y empezaron entonces a surgir una cantidad de teorías. Y fueron al Antiguo Testamento y se adujo que eran entonces las tribus de Israel, cuando los sirios invadieron al reino de Israel y esas tribus se perdieron, no se sabe qué ocurrió y entonces se dijo que bueno, que habían reaparecido en Brasil, en lo que hoy es Brasil, en tierras de Brasil, en tierras del Perú, y aparecieron una cantidad de tesis providenciales. Pero ya en el tiempo más reciente los científicos que corresponden a cada área, sobre todo, bueno, hubo un argentino, Florentino Ameghino, que planteó una tesis interesante sobre la originalidad del hombre americano y que la humanidad había comenzado en América y luego en distintas oleadas se había ido al África, a Australia, por la parte sur del continente. Y, en fin, esas teorías de Florentino Ameghino se cayeron. El carbono 14 terminó derrumbando algunas tesis sobre vértebras y algunos restos óseos, pero tuvo la importancia que despertó hacia los años 80 del siglo XIX la importancia de estudiar al hombre, el origen del hombre americano. Después vinieron algunos antropólogos y científicos modernos más avanzados como Alex Harlika, Paul Rivet, Walter Krikeberg y otros más recientes del siglo XX que plantearon entonces unas tesis más consonas con la realidad. Y se habla pues ya de los melanesios, de los asiáticos, del poblamiento asiático, y se ha ido descubriendo que en realidad hubo oleadas que vinieron desde el norte y otras vinieron desde el sur, y ese poblamiento que se da en el norte amazónico se fue expandiendo hacia el área del Caribe, y otros que vinieron desde el norte tuvieron sus espacios de encuentro en el Caribe, de tal modo que aunque es muy poco el tiempo para explicar todas esas tesis, otras se dieron hacia el Pacífico,
y el poblamiento incaico, el poblamiento de los timotocuicas, los taínos y su proyección hacia el Caribe, la rama de los arawak. Entonces, en este espacio del Caribe se produjo una mezcla, una simbiosis de distintas corrientes de los pobladores iniciales, y de allí viene ese hermanamiento nuestro que se pierde en los confines del tiempo y que todavía hay muchas cosas para estudiar sobre esto, en la cultura, la ingeniería utilizada, las naves, la terminología empleada, las maneras de relacionarse, y eso pues viene desde tiempos pretéritos. Recientemente pues tenemos digamos que una relación más afectiva desde los tiempos de la independencia, Sí, Núñez de porque Cáceres. en aquella se dice que entre Arahuacos y Caribe había mucha fricción, ¿no? Sí, sí la había. Eran pueblos pues todavía no habían entrado disputándose territorios, pero también se dieron relaciones de navegación. Se han encontrado muestras de embarcaciones construidas por estas culturas en distintos espacios, cerámica, conchas marinas, bancos de conchas marinas, y entonces son evidencias de que había una relación mucho más estrecha de la que normalmente creemos. Pero le decía que a partir del siglo XIX, pues con la declaración de independencia por Núñez de Cáceres, la primera declaración de independencia, y luego con Juan Pablo Duarte, hay una relación de esta naturaleza un poco más cercana. Ustedes saben y todos saben que Núñez de Cáceres declaró la independencia de la del 21, la de diciembre del 21, y bueno, esa independencia ya sabemos todo lo que ocurrió. ¿Cuál se comenta entre la independencia del 21 de Núñez de Cáceres y su relación con Bolívar? Se comenta de que Bolívar ya estaba envuelto en el proyecto, en el otro proyecto, y no tuvo mucho interés en la independencia del 21. ¿Qué de verdad hay en ese sentido? Bueno, hay varias tesis. Una de ellas es la que usted está apuntando, que ya cuando fue Antonio María Pineda, se le dificultó un poco llegar a Venezuela, se estacionó un poco en Curazao, pero ya Bolívar iba hacia Ecuador, y Bolívar entendía que venir desde Venezuela hasta Dominicana se necesitaba primero un equipamiento militar del cual no disponía en ese momento. Y además, el plan de Bolívar era erradicar al poder español donde estaba la cepa de la oligarquía más rancia de la América española, que era en Lima. Entonces era necesario liquidar aquello, y en efecto hay una cantidad de documentos, de cartas sobre todo, donde Bolívar, antes de terminar la campaña de Ayacucho, ya se estaba planteando con cartas y con llamados a próceres venezolanos, neogranadinos, pero sobre todo en acuerdos con México, para organizar una armada que viniera a expedicionar sobre República Dominicana. Bueno, y entonces esto se planteó seriamente a partir del año 24, pero muy en serio, porque hubo acuerdos con México. Hay varias tesis allí, y Bolívar veía el problema de la liberación, digamos, en términos globales, es decir, ¿qué es lo fundamental ahorita? Porque nada podíamos hacer liberando a Venezuela y quedándonos nosotros. Rápidamente podía ser liquidada. Entonces había que liquidar primero el poder en Lima y luego venirse sobre las demás colonias. Pero no se trataba solamente de Dominicana, se trataba de Cuba, Dominicana y Puerto Rico. Y había todo un proyecto, pero sobre estas islas también tenían intereses la misma España, Inglaterra, Francia, la Rusia zarista y Estados Unidos, que nunca perdió el interés, desde antes que fueran libres, desde antes de la separación con Londres, con Inglaterra. De tal manera que hay allí toda pues digamos que un escenario histórico para avanzar. Pero también hay cosas que están presentes y que nos unen, pues ya, como decíamos anteriormente. Hay una versión, sin confirmar, pero muy curiosa de ser verdad, ¿no? Resulta que entre Bolívar y Petión había unas relaciones muy profundas, sí. Incluso Petión acompaña a Bolívar a las Antillas, ¿no? Y se dice que en una ocasión Petión
trajo a Haití, a Bolívar, y cruzaron hasta Baní. Y ahí se habla, como le digo, no hay una documentación, aunque alguien me ha hablado de que está documentado, yo no la he visto. Ahí se habla de un dato curioso. Había una situación de hambruna en esta parte y no tenían con qué darle de comer a los acompañantes, a los expedicionarios, y un sacerdote, parece ser bolivariano, que apreciaba a Bolívar, sabía la preocupación que había, y se ingenió decirle a sus partisanos que simularan un secuestro y que lo canjearan por un toro, por una vaca, y entonces eso funcionó y esa fue la comida que le ofrecieron a Bolívar y su comitiva. He leído algo de esto, pero en realidad no hay una documentación que sea suficientemente sólida para plantear eso como una realidad, ¿no? Sí. De lo que sí hay es, bueno, que la situación que se le presenta a República Dominicana, de inmediato a la declaración de Núñez de Cáceres, es que Bolívar tenía un compromiso moral con Haití, eso no se puede negar. Correcto, sí. Porque persiste luego ese compromiso. Bueno, tiene inmediatamente una situación que la voy a abordar inmediatamente. A Bolívar, pues en el año 16, 17 le habían proveído de lo necesario para la expedición a tierra firme del continente. Entonces eso no lo podía negar Bolívar ni lo podía desconocer. De tal modo que cuando la declaración de la independencia es frustrada en Santo Domingo, en Dominicana, Bolívar iba camino, porque sí, ya era cierto, el itinerario lo marca, ya iba hacia tierras de Guayaquil. Pero entonces ocurrió la invasión de Haití y la declaratoria de la imposición, pues, de Haití sobre República Dominicana. Se cae al poco tiempo el compromiso de Bolívar, porque ya para el momento pues se había creado la República de Colombia. Correcto. Entonces Haití manda, creo que en el año 23, a Bogotá a un emisario para establecer un acuerdo comercial y de amistad y de paz, esos acuerdos que son típicos, pero Bogotá le dijo, el gobierno de Colombia le dijo que no, porque ellos habían ofendido la bandera de Colombia, porque aquí Núñez de Cáceres izó la bandera de Colombia y cuando se produjo la invasión fue obligado a bajar la bandera y a izar la de Haití. Entonces, que con ese hecho de haber ofendido la bandera de Colombia, se acaba el compromiso moral que tenía Colombia y que tenía Bolívar con respecto a Haití. Y entonces el escenario internacional ya cambiaba, ya se modificaba. Y de allí en adelante, pues, bueno, ya para ese momento estaba Núñez de Cáceres, que llegó a ser secretario privado del general Páez. Estoy escribiendo un libro sobre José Núñez de Cáceres y su hijo Pedro Núñez de Cáceres, que fue una figura importantísima. Él fue secretario de Páez, ¿verdad? Secretario político de Páez, consejero. Y yo creo que si no fue el más influyente, fue uno de los más influyentes en la vida política de Páez como en estos años, pues. En estos años antes de la separación de Colombia, sobre todo en un movimiento que ya se llamó la Cociata, que fue el que generó la separación de Venezuela de la República de Colombia. En un primer intento, ese movimiento se comenzó en el año 24 y Núñez de Cáceres llegó allá en el 22. Núñez de Cáceres salpa de aquí y va ¿a México o a Venezuela? No va a Venezuela directamente, Venezuela. Sí, a Venezuela. Luego él va a México. Luego, cuando viene el Libertador, que viene desde Lima a tratar de resolver el problema del fraccionamiento de la República de Colombia, ya él tenía información de quiénes eran los hombres de Páez y tenía conocimiento de la influencia enorme que tenía Núñez de Cáceres en Páez. Pero era que realmente era, más que consejero, un hombre influyente. Páez no tenía formación académica. Núñez de Cáceres tenía... Era un intelectual. Pero además era un hombre de habilidades políticas. No solamente fue un hombre cercano a Páez, sino al círculo paecista.
De manera que cuando viene el Libertador, que viene dispuesto a perdonar a Páez, porque la ley lo obligaba a haber ido a Bogotá. A ver, rápidamente, en el año 24 el gobierno de Bogotá le pide un reclutamiento y hay algunas situaciones de abusos, de excesos en el reclutamiento y las autoridades en Caracas, las autoridades municipales reportan a Bogotá y Bogotá que estaba digamos que el gobierno de Bogotá estaba en manos de Santander. Entonces Santander tenía algunas fricciones con Páez, fricciones históricas, pero digamos que de antecedentes de peso. Y además hay que pensar y pesar muy bien la actuación del cónsul Anderson en Bogotá. Correcto. Y del cónsul de Lima, que hicieron un trabajo de tenaza. Hasta ahora no se sabe si para matar a Bolívar, para envenenarlo, pero sí para hostigarlo y cansarlo, para crearle focos de problemas y no dejarlo en un solo lugar para acabarlo físicamente. Entonces le crean el problema de Páez y Bolívar tiene que venirse desde Lima a Caracas, imagínense. Y se encuentra con esta situación. Ya Bolívar sabía quiénes eran los hombres que en Páez influían mucho y de entre ellos estaba Núñez de Cáceres. En el año 27 desaparece el escenario y se va a México. Quiero aprovechar, porque estas cosas suyas se dice, hay que aprovecharla. Mire, hay una curiosidad histórica que envuelve a Bolívar y a San Martín. Todo el mundo o nos preguntamos realmente qué influyó, cómo se dio, cuáles fueron las características para que encuentre